Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a los organizadores. Yo tengo unas láminas que voy a compartir. Si me puede confirmar que efectivamente las pueden ver. ¿Sí? Perfectamente, adelante. Bueno, muchas gracias. Me gustaría presentar algunas ideas sobre qué sabemos sobre la desinformación y por qué es importante entender, digamos, los flujos de la desinformación. Creo que la idea convencional de la última década es que estamos en la era de la desinformación, que las democracias están ahogadas en desinformación. Todos los que estamos participando en este espacio ya hemos escuchado esto. El argumento que voy a presentar aquí difiere un poco de esta idea convencional, en el sentido de que la desinformación existe, no hay duda de esto y el panel anterior nos muestra acabadamente, pero las dimensiones y las consecuencias son más complejas de lo que habitualmente se asume. Esta idea de que las democracias están ahogadas en desinformación no capta, digamos, cuál es la dimensión y la preocupación del problema. Creo que es importante entender los flujos y las dimensiones para definir estrategias efectivas contra la desinformación. Si no entendemos, digamos, cómo funciona la desinformación, es complejo entender qué se debe hacer frente a este problema. Entonces, mi idea es entender estos flujos para tratar de ofrecer algunas pistas, algunas ideas de qué hacer frente a la desinformación y cómo diseñar e implementar estrategias apropiadas y efectivas. Voy a presentar algunas cosas que sabemos sobre la desinformación. Una, que la desinformación tiende a tener picos de atención. Cuando hay picos de atención periodística, de atención pública, aparecen flujos más intensos de desinformación. Esto se da en procesos electorales, como Ricardo había mencionado anteriormente. Aparecen también en episodios tumultuosos, protestas, escándalos. Aparece flujo de información falsa sobre temas particulares que afectan a públicos particulares, como las condiciones de la migración, como escuchamos a la colega anteriormente. Hay otros temas, digamos, que tienen este nivel de especialización. Desinformación sobre varios aspectos de la pandemia de COVID-19 y otros temas vinculados a salud, como ya fue mencionado anteriormente. Y un tema a recordar es que cuando hablamos de desinformación estamos, digamos, fundamentalmente hablando de desinformación en democracias y tendemos, digamos, a relegar el hecho que la desinformación es medular a la estructura comunicacional de autoritarismos contemporáneos. Esto es un caso, yo digo, particular cuando hablamos de desinformación. En segundo lugar, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la desinformación está concentrada en fuentes que tienen la capacidad de producir, manufacturar y distribuir desinformación a escala. Lo que quiero decir es que no todos somos igualmente responsables por compartir o diseminar desinformación. Hay actores que tienen una responsabilidad, un rol mayor. Estamos hablando de élites políticas interesadas en la desinformación, en polarización y en odio. Hablamos de medios tradicionales y digitales, empeñados en desinformación debido a razones políticas, económicas y sociales. También hablamos de propaganda ligados a cálculos geopolíticos, especialmente en el caso de Estados Unidos, varios países europeos. Durante las elecciones aparece muy fuertemente el hecho de que la propaganda esté ligado a cálculos geopolíticos en los países y en las regiones. Algunos ejemplos de desinformación ligadas a empresas privadas, como fue mencionado en el panel anterior. Y obviamente un actor fundamental en esto es la responsabilidad clave de las compañías digitales, de las plataformas digitales, ya que gran parte de la desinformación circula fundamentalmente dentro de sus plataformas. Y el hecho que estas compañías digamos, cumplen un rol de árbitros del enorme flujo de comunicación digital. En tercer lugar, lo que sabemos es que la desinformación está concentrada, vale decir, gran parte de la desinformación es atribuible a lo que se llaman superpropagadores o redes sociales patógenas. Vale decir que son responsables por altos niveles de actividad en términos de generación y amplificación de contenido malicioso. Esta es una minoría de cuentas, de las millones de cuentas que existen en plataformas digitales, que tienen una fuerte influencia en las redes sociales fundamentalmente, debido a que tienen la capacidad de vincular, de enredar, entre comillas, diferentes
cuentas. Y estudios recientes nos muestran justamente este rol de los superpropagadores. En cuarto lugar, lo que sabemos es que la desinformación está dirigida, está segmentada según audiencias y públicos. Vale decir, no todos nosotros estamos igualmente expuestos o somos vulnerables a la desinformación. La desinformación es segmentada y tiende a aglutinarse en ciertos grupos de usuarios que llamamos grupos públicos más vulnerables. ¿Qué nos hace más vulnerables? En parte, nuestra conducta digital y en parte las motivaciones y los patrones que tenemos, digamos, las preferencias nuestras en diferentes temas. Lo que sabemos es que la desinformación busca usuarios más que al revés. Los perfiles de estos usuarios o públicos más vulnerables varían. En algunos casos son públicos sin demasiado interés en la política, otros que tienen determinados rasgos ideológicos, otros que dependen más de redes de información, otros que están en situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo personas en situación de migración. Esto es importante entenderlo a la hora de diseñar o pensar estrategias de cómo combatir la desinformación. Otro tema que sabemos es que la desinformación está ligada a la polarización política. Vale decir que tanto medios partidarios polarizados son más factibles a introducir, a legitimar desinformación. Y asimismo, votantes, ciudadanías que están más polarizados, partidaria o ideológicamente, son aquellos que son más vulnerables, más proclives a ser receptores y a creer la desinformación. Esta es, digamos, una ampliación de lo que mencionaba anteriormente, de que no todos estamos igualmente vulnerables a la desinformación. Ahora bien, una pregunta que creo que no ha sido discutida lo suficiente es si la dimensión de la desinformación, aunque es cierta, es un problema que se suele sobredimensionar. ¿Por qué digo esto? Porque algunos estudios muestran que en realidad lo que es desinformación es un porcentaje ínfimo de la cantidad inacabable, incalculable de información que circula en Internet. Las noticias no confiables, incluidas las noticias falsas, engañosas, de baja calidad, hiperideológicas, en realidad son una porción mínima de la comunicación digital. ¿Por qué es esto? Porque lo que sabemos ya hace tiempo es que no se usa Internet principalmente para información, sino que se utiliza para otros fines, para conectarse socialmente, para comprar, para trabajar, para entretenerse. Y los números de la desinformación son relativamente pequeños comparado con la enorme cantidad de interacciones que ocurren en Internet constantemente. Esto no quiere decir que no importe, quiere decir, debemos entender cuál es su dimensión. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en realidad un problema histórico en las democracias no es que las ciudadanías están desinformadas, sino que están mal informadas. Vale decir, la desinformación es producto de acciones deliberadas de distribuir información falsa. La mala información es gente que no sabe sobre temas, como supongo muchos de nosotros, no sabemos una cantidad de temas sobre los cuales tenemos incidencia o que nos importan. Y esto fue incluso así durante la pandemia, en el sentido de que la mayor cantidad de gente estaba mal informada más que desinformada. Vale decir, no era que tenía ideas que fueron generadas por campañas de desinformación, sino que no tenía la información suficiente o correcta sobre diferentes aspectos de la pandemia. ¿Cuándo la desinformación es un problema público? Y esta creo que es la pregunta que debemos focalizarnos. Que la desinformación tenga las características que mencioné anteriormente no quiere decir que no existan problemas y peligros. Lo que debemos entender es cuándo la desinformación adquiere fuerza y viabilidad en la política y en la opinión organizada. Vale decir, cuándo la desinformación es una amenaza a la democracia y a la solución de problemas públicos como la pandemia. Esto plantea, digamos, la necesidad de estudiar la desinformación no en general, sino vinculada a diferentes tipos de problemas, como por ejemplo el movimiento antivacunas en América Latina, yo diría, en el mundo. Ese es un ejemplo en el cual la desinformación se consolida, se cataliza en un movimiento organizado que erosiona las posibilidades de resolver diferentes temas de salud, no solamente la pandemia.
Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Yo creo que entendemos mejor las dimensiones y las causas de la desinformación que la viabilidad de posibles alternativas y soluciones a pesar de varios esfuerzos recientes, notables y heroicos, diría. ¿Qué hacer frente a esto? Y déjenme compartir un par de láminas más y termino mi presentación. Creo que la desinformación es inevitable en el caos digital, en el caos de la comunicación digital. Pensar que la desinformación pueda ser erradicada creo que es imposible. Lo que sí el objetivo es controlar y limitar la desinformación a través de diferentes estrategias. Una estrategia es cómo crear flujos positivos de información que lleguen realmente a públicos vulnerables. Para decir, todo el trabajo que se hace en el chequeo de información es parte de esta tendencia, generar información de calidad. El tema es cómo llegar a las audiencias más vulnerables a la desinformación. La caja de herramientas que tenemos, creo que hay tres herramientas claves. Una es la oferta de información validada e íntegra, como los trabajos que se hacen en chequeo, ya sea chequear información antes o después de la publicación de la desinformación. Esto es importante en el sentido de que suma, agrega información de calidad al flujo digital. El tema es si esa información llega a los públicos más vulnerables. En segundo lugar, fomentar habilidades críticas de consumo de información, lo que usualmente se entiende como alfabetización mediática digital. Esto es importante, el tema es, de nuevo, si está llegando a las audiencias que son más vulnerables a flujo de desinformación. Y después hay una caja de herramientas que son las decisiones de las plataformas, de las empresas, en las cuales gran parte de nuestra vida digital transcurre. Las plataformas han implementado estrategias duras, como remoción de contenidos y de cuentas, y estrategias blandas. Por ejemplo, dificultar la difusión y el acceso a la información digital, advertir a públicos. Sobre estos temas creo que necesitamos mayor información y transparencia sobre lo que las plataformas no solamente vienen haciendo, sino los resultados, el impacto de este tipo de acciones. Hay algunos trabajos que documentan esto, pero que necesitamos más información. Creo que el impacto de todas estas tácticas que hemos implementado, el impacto es ambiguo y es incierto. Necesitamos mayor cantidad de documentación sobre impacto. La cantidad de resultados positivos sobre chequeo fundamentalmente se han dado en experimentos. No sabemos si en el mundo natural, como llamarlo así, el mundo digital, es factible que este tipo de información positiva llegue y sea integrada y cambie hábitos de información y hábitos de conducta. Lo que yo propongo aquí entonces para cerrar es que lo que deberíamos hacer es tratar de, digamos, inspirarnos de principios de la comunicación estratégica, de cómo se llega a los públicos más vulnerables a la desinformación. Y acá los dejo con unas preguntas. ¿A quiénes llegan las intervenciones contra la desinformación? ¿Llegan a los públicos más vulnerables a la desinformación o llega a públicos que en realidad tienen una dieta mucho más saludable de información? ¿Se utilizan los canales apropiados para llegar a estos públicos claves? ¿O se utilizan canales que en realidad no son consumidos, no son consultados, no son creíbles para los públicos más vulnerables? ¿Se entiende cuáles son las motivaciones para modificar hábitos informativos? Este es un tema en estudios de comunicación, que es que para el cambio de hábitos informativos debemos entender qué es lo que motiva a ciertos públicos a consumir información falsa. Sin entender esto, es muy difícil cambiar hábitos informativos, vale decir, cuáles serían las motivaciones para que ciertos públicos vulnerables utilicen o consumen información creíble. Y cierro con esto. Creo que es, frente a las dimensiones de este problema, necesitamos un enfoque estratégico basado en evidencia. Necesitamos identificar los flujos y actores de esa información sobre temas y momentos y picos de atención particulares. Y necesitamos utilizar estrategias afinadas según las características del problema y amenazas. Aquí lo que estoy hablando es un enfoque más quirúrgico para enfrentar el problema de la desinformación. Muchas gracias.